Si hay entendimiento, viene una restauración. Para darme crecimiento y poder experimentar la verdadera bendición. Y estar afirmado en la palabra de Dios y poder rendirme plenamente ante Él. De todo corazón. Dios nos continúe fortaleciendo, afirmando en su palabra. Damos un saludo muy especial a todas las personas que en estos momentos se conectan vía streaming por YouTube, Facebook. Damos un saludo también a las personas que igual manera verán esta charla, este servicio ya editado. Recuerde muy bien que el lugar de nuestro encuentro siempre va a ser la palabra de Dios. Y qué mejor que encontrarnos, o mejor, reencontrarnos cada día más en ella, y vamos a hacerlo a través de uno de los salmos que usted y yo ya no lo debemos saber muy claramente. Ya ese fue una de las banderas la cual Dios ha entregado a Camino de Vida Plena. Por eso le invito a que, si usted se lo sabe, siga conmigo allí proclamando la palabra, proclamándola a viva voz, no solamente en la mente, sino a viva voz. Por eso decimos que el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiarás por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré a mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Bien, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la palabra de esta noche que el Señor nos permite para hoy, 29 de marzo del 2023. Una palabra que está titulada como ayunar es un privilegio. Ayunar es un privilegio, acompañado de todas estas enseñanzas que se han venido trazando durante este tiempo. Qué bueno seguir la línea, ¿no? Y mirar por qué es un privilegio ayunar. Entonces, así he titulado esta palabra en esta noche: ayunar es un privilegio. Y para ello, quiero que me acompañe allí a Filipenses capítulo 2, versículo 13, en traducción lenguaje actual. Dice, en traducción lenguaje actual: porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere. Vuelvo a leer este versículo: porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere. Y en Reina Valera, para que por favor miremos este versículo, igual manera, allí en Reina Valera, dice: porque Dios es el que en vosotros que produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ayunar es un privilegio. ¿Por qué es un privilegio? Vamos a mirar qué es eso de privilegio. Y la pregunta que nos debemos hacer: ¿a cuántos nos gustan los privilegios? Yo sé que a usted le gustaría tener ciertos privilegios en la empresa, allí en su estudio, si eres un universitario o estás pasando bachiller, primaria, qué sé yo. Te gustaría tener privilegios en la casa, en la misma comunidad. Bueno, donde quieras que vayas a estar,
siempre queremos tener ciertos privilegios, aunque hay lugares donde uno quiere tener mucho más privilegios, especialmente, por decir algo, poder estar al lado del presidente, poder estar al frente en un concierto, que pueda usted estar en el camerino. Son privilegios que normalmente la humanidad busca desesperadamente, tener privilegios. Pues quiero decirle que ayunar es un privilegio. Cuando hablamos de privilegio, quiere decir que no es para todos. Y por eso vamos a mirar esa parte de privilegio. Privilegio es quedar libre de una carga, es quedar libre de una obligación, es quedar libre de una norma. Entonces, esos tres aspectos que les acabé de nombrar en cuanto al privilegio, miremoslo en la parte, llamémoslo así, terrenal. En la parte terrenal, privilegio, quedar libre de una carga, es que usted no se tiene que preocupar. Cuando le dicen, usted tiene el privilegio de llegar al estadio y sentarse en las mejores sillas y usted no tiene que hacer fila, o sea que le están dando un privilegio. Entonces ya para usted eso le da como un alivio. Usted dice, ay, gracias a Dios, ya no tengo que madrugar, puedo ir al estadio, llegar muy fácilmente porque tengo el privilegio. Entonces es quedar libre de una carga. Miremoslo también en lo secular, quedar libre de una obligación. Cuando te dicen, tú tienes el privilegio de que sencillamente no vengas a trabajar. ¿Y por qué? Porque te lo mereces. Tú tienes hoy ese privilegio. O sea que te quitan una obligación, porque recuerde que la gente tiene que cumplir con una obligación, un horario estipulado en un trabajo, ¿cierto? Entonces, esa obligación es para recibir una remuneración. Si no trabaja, pues no va a tener al final de la quincena o del mes, va a tener de pronto esa remuneración que esperaba. Entonces, cuando a alguien le dan un privilegio de quedar libre de una obligación, ahí es un privilegio. Ahora, quedar libre también de una norma. Ejemplo, usted hoy en día, usted y yo, y en la gran mayoría de países, vamos a tener, llamémoslo así, la obligación de estar sujetos a una norma. En este caso voy a hablar de la movilidad. Aquí en Colombia, especialmente allí en Bogotá, hay algo que se llama pico y placa. Es donde hay un control de movilidad especialmente para todos los vehículos particulares y públicos. ¿Para qué? Pues para evitar congestión en la ciudad y a la vez que haya menos contaminación. Pues hay una norma, óigase bien, hay una norma que estipula hasta el día de hoy que usted puede tener el privilegio, uno, si paga, o sea, tiene que pagar para poder estar en los días que usted tiene su vehículo y tiene restricción, puede entrar a Bogotá, pero si paga, o sea, tiene el privilegio de andar por la ciudad el día que usted no puede sacar su vehículo. Eso es una norma. ¿Qué más? Si usted tiene un vehículo que es 100% eléctrico o híbrido, la norma lo acobija, o sea, tiene el privilegio de sacar su vehículo porque no tiene restricción. Entonces, ya lo miramos en la parte secular. Quedar libre de una carga, quedar libre de una obligación o quedar libre de una norma. Llevemos esto a la parte espiritual, que es lo que nos compete a nosotros. Cuando hablamos de que ayunar es un privilegio, quiere decir que para usted no es una carga, para usted no es una obligación, para usted no es una norma, es un privilegio. Cuando Dios coloca, por eso mirábamos allá Filipenses, porque Dios es quien nos motiva
a hacer el bien y quien nos ayuda a practicarlo. Él pone el querer como el hacer, lo dice Reina Valera, en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es que nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestros deseos no son iguales a los de Dios. Por eso quedó registrado en Isaías: mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Por eso cuando venimos a hacer algo para agradarle a Dios, no es porque nosotros hayamos querido hacerlo, sino porque Él ya puso en nosotros el querer como el hacer. Si usted da un pan al hambriento, no fue porque usted lo quiso hacer, es porque Dios así lo había estipulado. Por allá en Efesios dice: para que andemos en esas buenas obras que de antemano Él ya había preparado para nosotros. Entonces, esas obras también es parte del ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno es un privilegio. ¿Qué quiere decir? Que no a todos se les da ese privilegio. Ponía el ejemplo, el privilegio de estar en un lugar determinado donde solamente hay unos pocos. Por eso el Señor Jesucristo dejó algo muy claro. Dijo que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué quiere decir? Que no todos van a tener el privilegio de estar en una eternidad con el Señor. Y uno dirá: pero ¿por qué no? Si todos fuimos creados por Dios. Pues porque sencillamente no todos van a tener ese sentido de pertenencia, de volver al diseño original, de volver a obedecer la palabra de Dios como Él lo manda. Pues bien, después de haber expuesto esta parte, entonces miremos rápidamente algo que nos compete. Pero antes de eso quiero culminar hablándoles esto. Privilegio es el permiso exclusivo. Privilegio es el permiso exclusivo que una persona con criterio, óigase bien, que una persona con criterio y autoridad concede a otra de forma excepcional por un periodo de tiempo. Por un periodo de tiempo determinado. Eso es privilegio. Entonces, el privilegio de ayunar es porque Dios coloca en nosotros o nos da ese permiso exclusivo de conocerle a través del ayuno. Óigase bien, de doblegar nuestra carne, de humillarnos ante Él. ¿Para qué? Para que Él nos muestre su buena, agradable y perfecta voluntad. Y para ello quiero que miremos el libro de Jonás. Muy rápidamente vamos a mirar el libro de Jonás. Y allí en el libro de Jonás vamos a encontrar muchos aspectos que nos enseñan acerca del ayuno, de verlo como ese privilegio. Y por eso quiero comparar a Jonás con este tema que estamos trabajando acerca de la rendición, ¿cierto? Porque rendirse fue lo que hizo el pueblo de Nínive, y vamos a mirarlo ahorita a profundidad. Jonás, rápidamente hago un estudio biográfico, se podría decir. Jonás es comparado con el apóstol Pablo del Antiguo Testamento, llamémoslo así. O sea, se compara con el apóstol Pablo porque Pablo fue a los gentiles, Jonás fue a Nínive, fue a un lugar donde sencillamente no era parte de su pueblo. Entonces por eso es comparado Jonás con Pablo, con el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ambos fueron a los gentiles. Eso como para tenerlo de información extra. Ahora, ¿qué diferencia había entre Jonás y el apóstol Pablo? Recordemos algo, ambos fueron a los gentiles, pero la diferencia es que uno tenía el espíritu sobre y el otro tenía el espíritu dentro. Esas son diferencias muy grandes. ¿Quién tenía el espíritu sobre?
Jonás, porque en el antiguo pacto el Espíritu venía y movía a las personas, venía sobre las personas. No tenían el privilegio que tuvo Pablo, que ya lo tenía dentro. Por eso él mismo decía, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y por eso, con esta pequeña información, vamos a mirar un poco acerca de este hermoso libro profético de los profetas menores, como se le conocen, a Jonás. Y quiero que miremos algo antes de sumergirnos ahí en ese libro. Jonás era un apático con el débil. Jonás. Y uno dice, pero es que era un profeta de Dios. Sí, pero él era un apático con el débil. ¿Qué más era Jonás? ¿Quién más era Jonás? Jonás era un rencoroso, pero hablaba con Dios, pero él era un rencoroso. ¿Quién más era Jonás? Era un vengativo. Él estaba esperando que Dios tomara venganza y que ya destruyera a Nínive. ¿Quién era más? Jonás era una persona intolerante. Aparte de otras cosas más, religioso, vanidoso, en fin, muchas otras cosas más, que uno podría decir, es una persona imperfecta. ¿Cómo va a hablar de Dios esa persona imperfecta? ¿Cierto? Porque eso nos podemos preguntar usted y yo. ¿Cómo así que una persona que tiene estas actitudes negativas, que era apático con el débil, era rencoroso, vengativo y sobre todo que era intolerante, cómo puede hablar de Dios? Pues le voy a decir algo, lo mirábamos ahorita, el Espíritu por eso venía sobre, no estaba dentro. Y al venir sobre, quiere decir, en pocas palabras, que Dios le permitía usarlo como instrumento. ¿Para qué? Para poder rearguir a un pueblo, a una nación, aún inclusive a él mismo como persona. Entonces, si nosotros miramos, no era una persona apática, rencorosa, vengativa, intolerante, quiere decir que no tenía visión de reino. Ojo, no tenía visión de reino, pero sí tenía la palabra de Dios. Yo quiero hacerle a usted una pregunta que me está mirando allá en ese computador, en esa tablet. ¿Tiene la visión de reino? Porque es que la visión de reino no es solo congregarse, no es solo hablar bonito o predicarle a mucha gente. La visión de reino es permitirle que Dios haga en usted su santa, buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y de eso ya hemos hablado muchas veces en estos servicios, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero no para uno, sino es la de Dios sobre nosotros. Entonces, se podría decir que Jonás era un débil espiritual. Por eso el Señor Jesucristo habló a los fariseos y les dijo: primero saca la viga que hay en tu ojo, para que ahí sí puedas sacar simplemente la pajita que tiene su hermano. Porque es que somos muy fáciles para señalar, somos muy fáciles de hablar del otro, pero nunca nos miramos nosotros cómo estamos. Y para eso es el ayuno. Por eso el ayuno es un privilegio. El ayuno es la oportunidad que Dios nos da. ¿Para qué? Para que nosotros menguemos, para que nosotros, ¿verdad?, cambiemos esa actitud egoísta, intolerante, rencorosa, vengativa. ¿Cierto? Ahora, eso no quiere decir que Dios no va a hablarle a Jonás. Y podemos mirar en la historia, allá en el libro de Jonás, que Dios le habló a Jonás a pesar de sus debilidades, a pesar de que era una persona que se creía mejor y más importante que aún los que estaban cometiendo el error. Por eso el Señor Jesucristo dice que no juzguéis a nadie para que nosotros no seamos juzgados.
Entonces, vamos a mirar algo rápidamente. Una mente, óigase bien, una mente dormida a lo espiritual entra en un tiempo de inconsciencia o letargo espiritual para no comprender las situaciones que se pueden presentar como oportunidades que Dios da para podernos acercar a Él. No solo yo, sino también todas mis generaciones a Dios. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día con la humanidad? Están en un letargo espiritual, están siendo inconscientes de lo que hacen. Por eso el Señor Jesucristo lo dijo: Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que están haciendo. Y una persona, cuando no sabe lo que hace, es inconsciente. No entiende que lo que está haciendo lo está llevando a la destrucción. Oiga, pero nosotros somos felices alimentándonos de lo que nos destruye. Sí, como seres humanos somos tan apegados a lo que nos mata que no queremos desprendernos de ello. Y eso duele en la humanidad. ¿Por qué? Porque lo que nos está matando a nosotros no es tanto lo externo, sino lo interno. ¿Con qué objetivo o razón o pensamiento usted hace lo que hace? O sea, comer, dormir, tener intimidad con su esposa y vivir otras cosas que sencillamente no lo tiene con, llamémoslo así, alineado a la voluntad de Dios, sino a su propia voluntad. Entonces, ahí es donde nosotros podemos empezar a mirar si nuestra mente está dormida, si nuestra mente está en un letargo espiritual que no nos permite comprender que cualquier problema que se nos presenta es la oportunidad que Dios está dando para que despertemos. Y hoy en día la humanidad está en ese letargo espiritual. Entonces, una de las herramientas que Dios usa en el creyente es llevarlo al ayuno. Es llevarlo al ayuno. ¿Para qué? Para que se le abran sus ojos y empiece a ver que no es solo comida, que no es solo afán, que no es solo necesidades físicas, sino algo más importante, la vida espiritual. Pero ahí es donde nosotros como seres humanos nos incomodamos y no queremos. ¿Por qué? Porque es que estamos tan acostumbrados a vivir en lo que nos mata. Y por eso, para ello, vamos a estudiar entonces Jonás. Y ahí es donde miramos rápidamente Jonás capítulo 1, versículo 6. Para que lo miremos en traducción lenguaje actual, por favor. Dice allí el versículo 6 del capítulo 1 de Jonás. Dice: ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y pide ayuda a tu Dios. Tal vez nos salve al ver que estamos en peligro. Esto lo dice el capitán del barco donde se había ido Jonás. Recordemos que Jonás huye de la presencia de Dios, entre comillas, porque nadie puede huir de la presencia de Dios, pero Jonás no obedece a algo que Dios le dice: vaya a Nínive. En pocas palabras, él le dijo: vaya para el norte, y él fue para el sur. Y allí, él, muy cómodo, pensó que todo estaba bien, sencillamente entró en un letargo espiritual, entró en un adormecimiento. Por eso mirábamos ahí que el capitán se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí, dormilón? Recuerde que la palabra de Dios, ¿qué dice? Velad y orad. Óigase bien, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Para que no entréis en tentación.
Y entonces, si nosotros miramos, ese velad es estar despiertos. Y para estar despiertos, yo necesito fuerzas. Y para que esas fuerzas espirituales lleguen, sencillamente por eso Dios da el privilegio de esa herramienta de ayunar. Es un privilegio, no es para todos. Lo mirábamos al comienzo de esta charla. Ahora, si nosotros miramos que ayunar es un privilegio que Dios da, ¿para qué? Para despertar y poder abrir nuestros ojos a la visión de Dios. Óigase bien, pero Dios nos está hablando en este tiempo y Dios quiere darnos algo más grande. Pero para poder recibir eso algo más grande, tenemos que estar con los ojos espirituales abiertos. Pero no se van a abrir porque yo venga domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, o que no me pierda ningún servicio por la red, o que venga y barra, o que venga y trapee, o que vaya a las cárceles. No, se abre cuando usted obedece a Dios. Y para que se nos abra esa visión de reino, debemos complementarnos en unidad como iglesia, como cuerpo de Cristo, no como comunidad. Porque óigase bien, aquí se congregan 100, 120, 150, pero no todos van a ser salvos. Tengo que decirlo. Es más, yo no voy a decir, yo ya estoy salvo. No, yo tengo que estar esforzándome y siendo valiente y perseverando hasta el fin. ¿Por qué? Porque solo Dios conoce cómo está mi corazón, solo Dios conoce cuál es la intención con la que hago las cosas. Y una de las herramientas para que no nos dejemos arrastrar y que se nos abran los ojos del entendimiento y tengamos la capacidad de ver lo que otros no pueden ver es a través del ayuno. ¿Ve? Es un privilegio. ¿Por qué? Porque no todos van a tener ese privilegio. Ahora, quiero que pasemos rápidamente al versículo 15 y 17. Dice, entonces los marineros tomaron a Jonás y lo tiraron al mar. De inmediato el mar, ¿qué pasó? Se calmó. Al ver lo sucedido, los marineros reconocieron al Dios de Israel como su Dios. Le presentaron una ofrenda y prometieron seguir adorándolo. Entonces Dios mandó un pez enorme que se tragase a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez 3 días, 3 noches. Esos 3 días y esas 3 noches no fue porque Jonás dijo, estoy dentro de un pez, voy a comer esto, voy a comer esto. No, ¿qué estaría haciendo Jonás? En ayuno. 3 días y 3 noches. A ver, él no estaba en una isla, él no estaba en un crucero, él estaba dentro de un pez. Y dentro de un pez, con esa angustia, con esa desesperación, ¿será que estaba sentado, relajando, comiendo? No, porque recuerden que a él lo tiraron al mar y pues lo que tenía en el bolsillo, si tenía un pan en el bolsillo, ¿qué? Se deshació, se mojó, se perdió y duró 3 días. Se podría decir en privilegio. En privilegio. Porque ahí no dice, él estaba aguantando 3 días y 3 noches dentro del pez. No. Y si nosotros miramos a partir del capítulo 2, vemos cómo Jonás se doblega. Allá en el versículo 1 dice, desde allí Jonás oró a Dios. O sea que el ayuno debe ir acompañado de oración. Es un privilegio. Es un privilegio y no es para todos. Entonces, mirando allí en el versículo 7,
que quiero que miremos en el capítulo 2, versículo 7 del libro de Jonás. Cuando ya estaba, léalo usted conmigo allá en esa tablet, por favor, si le estaba apareciendo ahí ese texto. En traducción lenguaje actual dice: cuando ya estaba sin fuerzas, me acordé de ti y oré, y mi oración llegó hasta su santuario. ¿Ve? Un privilegio. Ayunar es un privilegio. Entonces, podemos observar que Jonás no quería, pero Dios sí quería. Jonás huye de la presencia de Dios, huye de la palabra que Dios le había entregado. Y yo le voy a decir a usted que nos está viendo, quizás usted quiere hacer su propia voluntad, pensando que está agradando a Dios, pero para que eso te lleve a confirmar si está bueno, agradable y perfecto para Dios, te va a meter en ayuno. Pero muchas veces nosotros hablamos de un ayuno físico. Y no es solamente un ayuno físico, también puede ser un ayuno material. O sea, ¿de qué te estás alimentando tanto que te está matando? Que te está dejando ciego espiritual, que te está quitando tiempo, que te está robando a tu propia familia en las narices. Tienes que ayunar de eso. Muchas veces es una amistad que sencillamente te está robando el tiempo, que para todo venga, que para todo para acá. ¿Qué es ayunar de esa amistad? Deje de verlo. Deje de estar con esa persona. Ayunar materialmente con un celular, con un televisor, con los juegos de Xbox, bueno, qué sé yo, porque te están robando un tiempo específico. No es solamente comida. ¿Qué es lo que te pone a pensar más que no te deja leer la Biblia? Eso es empezar a ayunar, porque pensar es comer. Y por eso yo, con el permiso de Dios, tomaba unos tips específicos. Y es que el ayuno es un alimento. ¿Cómo así? Sí, porque cuando hablamos de alimento pensamos que es comida. No, ayuno es un alimento que ejercita la vida del espíritu. Así es sencillo. Entonces, recuerden esa charla que un día vimos. ¿Tú te alimentas o tú simplemente te llenas? ¿Te alimentas? ¿Es por qué? Es beneficioso para tu cuerpo y para tu salud mental. Pero si tú simplemente comes, es para llenarte, sencillamente vaya y coja 5,000 de croissants y una Coca-Cola y ya quedó lleno. Pero ¿te alimentó? ¿Te alimentó? Te llenaste, te fue de gases, que eso después parece una bomba atómica, chillando por todo lado, para no decir otra palabra. Entonces, sencillamente, el ayuno es parte de ese alimento que nosotros como hijos de Dios necesitamos. Pero ya hablamos de que no es solamente físicamente de alimentos de comida, sino también de cosas materiales o aún inclusive de personas. Por eso ayunar es un privilegio. Ayunar es un privilegio. Y quiero que vaya conmigo. Vamos a mirar algo antes de avanzar, porque esto no lo puedo pasar por alto. ¿Para qué entonces voy a ayunar? Si es un privilegio, ¿para qué ayuno? Óigase bien. Primero, para asumir mi responsabilidad, para afrontar mis errores. ¿Para qué más? Para poder actuar conforme a la voluntad de Dios. Para eso se ayuna. Yo no ayuno para doblegarle la mano a Dios para que me dé lo que yo quiero. No. Yo ayuno para asumir mis errores, mis responsabilidades. ¿Sí ve cómo es que la gente tiene la mentalidad de que el ayuno es para que el Señor te dé cosas? Un ejemplo, había cierta familia X que dijo:
la pastora pongamos, el pastor le dijo al ferigrés o al creyente, le dijo: hermano, usted está así, sencillamente entremos en ayuno para que su hijo cambie, entremos en ayuno para que esto se dé, para que esto se voltee, para que se abran las puertas. Hay algo muy claro que Jesús lo dice. El Espíritu lo llevó a Jesús, allá está en Mateo, llevó a Jesús al desierto. Y allí ayunó 40 días y 40 noches. Pero no para que se le abrieran puertas, no para que se le sanara la mamá, no para que de pronto el papá viviera, porque entonces José ya había fallecido, o resucitara, no para que lo aceptaran a él como el Hijo de Dios. ¿Sino para qué? Para él humillarse, para él empezar a hacer la voluntad de Dios, empezar su ministerio. ¿Ve qué diferencia? ¿Hasta dónde nos han metido religiosidad? Y de la más barata, en pocas palabras, nos han metido bazuco espiritual. Nos han vendido lo más rastrero, creyendo que estamos agradando a Dios. Qué tristeza. Ahora, miremos este segundo tips. ¿Por qué es un privilegio ayunar? Porque es permitirle que Dios me use como un instrumento para que muchos se reconcilien con Dios. Esto es belleza, eso es una belleza. Como dicen los paisas, qué berraquera pues, papito. Permitirle que Dios me use, por eso me da el privilegio de ayunar. A Jonás lo metió en el gran pez. Muchos dicen que una ballena, no sé, la Biblia dice el gran pez. Yo no puedo decir es una ballena, orca o jorobada o gris, no sé, el gran pez. Déjelo hasta ahí. Un tercer tip dice: ver con claridad. O sea, ¿por qué debo ayunar? Porque puedo ver con claridad las dificultades como oportunidades que Dios da para buscarlo en lo secreto. Entonces, vuelvo e insisto, ayunar no es doblegarle el brazo a Dios y entrar en huelga de hambre hasta que Dios me dé lo que necesito y lo que quiero. Y si yo pedí un carro rojo con puertas así, con tal marca y hasta con el número de placa, me lo tiene que dar así. No. Deje ser fanático, religioso, lambeladrillos, que eso no nos mandó el Señor. No empiece a buscar más la añadidura que al que verdaderamente da la añadidura. ¿Ves? Por eso ayunar es un privilegio. Y estos 3 tips rápidamente que les di, vamos a mirar algo allí en Jonás capítulo 2, versículo 7. Dice: cuando ya estaba sin fuerzas me acordé de ti y oré, y mi oración llegó hasta su santuario. Y versículo 10 dice: y por fin Dios le ordenó al pez arrojar a Jonás a la orilla del mar. Cuando se doblegó, cuando se humilló, cuando entendió que no era la voluntad de Jonás la que tenía que hacer, sino lo que Dios ya había estipulado para hacer. Entonces, como resultado, ya podemos ver que Dios permite que se lleve a cabo su propósito. Cuando la persona entra en ayuno para doblegarse a sí mismo, no para pedirle a Dios, sino para humillarse, para reconocer sus errores, aceptar sus responsabilidades, no culpar más a nadie. En pocas palabras, en proceso de restauración. En proceso de restauración. Aquí tenemos un amigo que hace trabajos de restauración con los vehículos. Y restaurarlos no es volverlos a hacer, no, es empezar a ¿qué? A quitar eso dañado, mejorar de pronto aquellos golpes, aquellas pinturas que están ya deterioradas, es restaurarlo.
no es volver a comenzar, sino empezar a trabajar sobre lo construido. Pues el ayuno es eso. ¿Qué tanto ya tienes de Dios ahí? ¿Tienes palabra? Muy bien. Ahora vas a restaurarla cada día más con ayuno. Y no es solo comida, sino también de cosas, amigos, amistades. Eso es empezar a entrar en un proceso de restauración. Bien, que son los fundamentos bíblicos del reino. Pasemos rápidamente allí a mirar, analicemos entonces, ¿qué pasó con Nínive? Ya miramos la historia de Jonás rápidamente. Son 4 capítulos que yo le invito a usted que después de que se termine esta charla, léalos. No gasta más de 15 minutos. No gasta más de 15 minutos. Pero eso es un trabajo personal. Miremos entonces a partir del capítulo 3, ¿qué sucede con un pueblo que empieza un proceso de ayunar porque es un privilegio? En el capítulo 3 de Jonás, traducción lenguaje actual, lo vamos a leer todo el capítulo 3. Dice: Dios volvió a hablarle a Jonás y le dijo, y le dio esta orden: levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y anúnciales el mensaje que voy a darte. Esta vez Jonás, ¿qué dice? Sí obedeció. ¿Por qué? Porque ya había estado en el privilegio del ayuno. Esta vez Jonás sí obedeció a Dios, se levantó y se fue ¿a dónde? A Nínive. Aquella ciudad era tan grande que para poderla recorrer toda se necesitaba, ¿cuántos días? 3 días completos. O sea, estamos hablando casi como Bogotá. Jonás entró en la ciudad durante todo un día. Óigase bien, para recorrerla eran 3 días, pero él solo duró un día. ¿Por qué? Porque él no quería llegar a todo lugar. Porque como hablábamos, las cualidades, esas cualidades negativas que tenía Jonás, era rencoroso. Entonces dice, Jonás entró en la ciudad y durante todo un día estuvo anunciando: dentro de 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Eso era lo que anunciaba Jonás. Él, en pocas palabras, era proclamando que había destrucción. Punto. Pero póngale cuidado lo que pasa. Entonces, abra bien los ojos y léalo ahí en el versículo 5. Entonces, toda la gente de Nínive, que dice, dejó de hacer lo malo y decidió obedecer solo a Dios. Y como querían demostrar que deseaban cambiar su manera de vivir, ¿qué dice? Se pusieron ropas de tela áspera y ¿qué dice? Ayunaron. Todos ellos, desde el más rico hasta el más pobre, no comieron nada ese día. Cuando el rey de Nínive supo esto, se levantó de su trono. Luego se quitó sus ropas finas, se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. Todo esto lo hizo en señal ¿de qué? De humildad ante Dios. De inmediato el rey envió un anuncio a toda la gente de Nínive. Esta es una orden del rey y de sus ministros, que nadie coma nada. Se prohíbe que la gente, las vacas y las ovejas coman o beban. Todo el mundo está obligado a ponerse ropas ásperas y deberán cubrir los animales con mantas ásperas. Además, le pedimos a todos ustedes que oren a Dios con todas sus fuerzas, que dejen de hacer lo malo y que ya no se peleen ni maltraten a nadie. Si dejamos de hacer lo malo, ¿qué dice? Tal vez Dios
se le pase el enojo y no nos destruya. Y lea ese versículo 10. Y al ver que toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo, Dios decidió no destruirla. No me lo estoy inventando, lo estoy leyendo en traducción lenguaje actual, la cual nos abre un poco más el conocimiento de su palabra. Y creo entender ya con esto, para terminar, que ayunar es un acto de humildad para someter y doblegar mi deseo, mi voluntad, mi pensar y mi estilo de vida, ¿cierto? Todo eso que le acabé de nombrar, o sea, mi pensar, mi pensar, mi estilo de vida, mi voluntad, es lo que nosotros llamamos carne, doblegar la carne. ¿Y para qué entonces esta herramienta tan poderosa que Dios nos da? Sencillamente porque Dios quiere que nosotros seamos instrumentos. Se cuenta que Jonás, a pesar de su debilidad, él pronunció la palabra que había sido dada por Dios. Aunque era una palabra de juicio, Dios la convirtió en libertad. Yo quiero decirle algo en esta noche, usted que nos está viendo por esa tablet. Hay palabras que te están condenando y quizás no te las están diciendo la gente, sino que tú mismo las tienes ahí en tu mente. Son palabras de condenación, de juicio, que no solamente están en ti, sino en sus generaciones. Y el Señor te quiere invitar a un privilegio que no todo el mundo tiene, sino solamente aquellos que verdaderamente lo necesitan. El pueblo de Nínive ya no tenía esperanza, y por eso Dios levanta a un profeta del pueblo de Israel, de los enemigos de Nínive. Pero Jonás, en el comienzo no quería ir, porque ellos, en el corazón de Jonás estaba esa intolerancia, esa venganza, que ojalá se murieran. Por eso Dios los llevó a ayunar 3 días y 3 noches. Allí pasó su tiempo hasta que pudo entender lo que el Señor Jesucristo dijo: oren por los que los maltratan, bendigan al que os maldice. A eso nos lleva el Señor. Y por eso podemos culminar en esta noche que ese privilegio de ayunar no es para pedir nada personal, no es para que me salgan las cosas como yo quiero, sino es para que el Señor me dé la fuerza de afrontar mi diario vivir, pero ya con la mente del reino de Dios. No es más, no es más. Porque si usted tiene todavía la mentalidad religiosa, el puritanismo, el bazuco espiritual en su mente, usted va a seguir ayunando, pero para que se mejoren las cosas. Y le voy a decir algo: el diablo está atento para cumplir esa oración. ¡Ah! Pero es que yo lo estoy haciendo para Dios. ¿Sí? Dios conoce nuestra intención. Y hay cosas que debemos quitar, como es ese letargo espiritual, ese adormecimiento por el cual muchos y por muchas generaciones se ha venido perdiendo la humanidad. Por eso mirábamos cómo el rey se doblegó. Un rey pagano,
Un rey que sencillamente no tenía temor a Dios. Pero él entendió que si no lo hacía, lo más probable era que el Dios de Israel acabaría con esa ciudad. Los asirios. Porque esa ciudad de Nínive pertenecía a esta nación. Y con esto estoy culminando diciéndoles, Jonás tenía estos defectos: intolerante, vengativo, porque sencillamente él estaba mirando, era el error, el problema de este pueblo. Y para nadie es oculto que este pueblo fue muy sanguinario. Este pueblo fue muy brutal cuando empezaron a tomar tierras, especialmente cuando se tomaron la tierra del norte. Destruyeron familias, separándolas. Imagínense un hogar de papá, mamá y 2 hijos. Papá, coja para el norte, porque así lo mandaba la orden de los asirios. Mamá al sur, el hijo menor al oriente y el otro al occidente. ¿Cuándo se iban a volver a encontrar? Destruían familias. Y yo creo que por eso Jonás tenía ese rencor, no había sanado su corazón. Pero ya lo miramos, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo no estaba dentro, estaba sobre. Y por eso es que Pablo, el apóstol Pablo, nos muestra cómo es que el Espíritu obra. ¿Cómo? Con amor, con gozo, con paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. A pesar de los sufrimientos, a pesar de los látigos, a pesar de las persecuciones, le voy a decir algo. Dios te está invitando a que tenga intimidad con Él, a que te sumerjas, no por una religiosidad, ni porque te lo manda un pastor, ni porque te lo manda un sacerdote o un líder religioso, sino porque sencillamente estamos viviendo tiempos donde el Señor dice: ¿hallaré fe en estos tiempos? Y recuerden que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Y aparte de eso, usted debe intimar, proclamar, meditar, pensar, recitar la palabra de Dios. Recuerden, ayunar es un acto de humildad, sometiéndome a la voluntad de Dios, doblegando mi deseo, mi voluntad y mi pensar, y también mi estilo de vida. Vamos a orar. Y espero que usted reflexione que no es una obligación, que no es una norma, porque hay congregaciones que si usted quiere ser parte de aquí, de los 12, de los 20, de los 15, de los músicos, de tal cosa, usted tiene que ayunar. No. Y es más, el ayuno no se anuncia, no se dice hoy estoy ayunando, no, es en lo secreto. Y si tú lo vas a hacer para estos tiempos, gloria a Dios, pero recuerde que no es solo comida, son todas esas cosas que le están robando literalmente la bendición con el Señor Jesús, con nuestro Padre Celestial. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias porque tú nos das herramientas. Tu palabra dice que así como tú permites el momento de prueba, también nos da la salida. Y una de las salidas es la oración, acompañada del ayuno. Por eso tenemos esa conciencia abierta delante de ti, de que tu palabra no vuelve vacía. Gracias, Señor, por esta noche que nos has permitido compartir palabra. Y por eso podemos decir que si el Señor no edifica la casa,
en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás es que yo me levante bien temprano y que vaya muy tarde a reposar y que coma un pan de dolor, sabiendo muy bien que Dios a su amado dará el sueño. Por eso vamos a proclamar diciendo: he aquí, herencia del Señor son nuestros hijos, y cosa de gran estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la puerta de su mente. Por eso también quiero agradecer, ya para culminar, esos aportes voluntarios que usted ha dado, que usted de corazón dadivoso y con alegría ha depositado la confianza, no en el pastor Martín ni en cualquier otra persona que esté dentro de Camino de Vida Plena, sino ha depositado la confianza primero en Dios y en el ministerio Camino de Vida Plena. ¿Por qué? Porque con esos dineros estamos llegando a las cárceles, con esos dineros estamos pagando las locativas de aquí, de esta sede que no es propia, porque muchos piensan que nos están viendo de otros países, dicen: wow, ellos deben de tener ya limusinas, helicópteros, aviones personales. No, recuerde que Dios no nos llamó a hacer riquezas y amontonarlas en esta tierra, ¿no? Tenemos lo necesario. Por eso doy gracias a Dios por esos aportes voluntarios que usted está dando, porque ha depositado su confianza primeramente en Dios y luego en este ministerio llamado Camino de Vida Plena. Vamos a tener una asamblea general donde se va a estipular un orden mucho más, valga la redundancia, organizado, donde la palabra de Dios nos enseña que Dios es un Dios de orden. O si no, cuando hubiera hecho al comienzo el planeta, hubiera hecho esto patas arriba, ¿no? Él colocó orden desde un principio. Y creo que vamos a entrar en ese orden de Dios este próximo 30 de abril. Entonces, desde ya, yo le invito a usted que quiere ser parte de este ministerio, físicamente hablándolo, acérquese, donde Dios va a colocar un orden y va a estipular algo muy maravilloso que debe existir dentro de cualquier comunidad. Si lo hicieron los apóstoles dice allá en el libro de los Hechos que ellos se sentaron y empezaron a orar para poder nombrar a algunos jefes y a algunas personas quienes debían servir a la mesa y quienes debían ir y proclamar la palabra. Si Dios lo permitió así, y Dios lo va a hacer con este ministerio, Camino de Vida Plena, encabezado por el pastor Martín. No es una obligación estar, pero sí es un privilegio estar. No se cobra la entrada, ni para la asamblea no se cobra la entrada, porque aquí no cobramos porque usted venga a recibir la palabra. No. Vamos a tener un tiempo de exaltación a Dios, porque eso no es adorar. Adorar no es cantar. Por fin, Señor, gracias, comprendimos un puerto. Recuerdo que hace años, en otro lugar, en esta misma comunidad, que inclusive está registrado en las grabaciones, siempre insistía que cantar no es adorar. Es más, yo siempre decía: no existe ministerio de alabanza. Y se burlaron, pero bueno, ahí está el resultado. Entonces, le invito para este próximo 6 de abril, si usted puede estar aquí a las 6 de la tarde, vamos a tener un tiempo de exaltación, de júbilo con el Señor, y luego vamos a sumergirnos en la palabra, donde Dios nos quiere seguir hablando, enseñando, ministrando, en fin. Entonces, si tienes ese espacio, acuérdese, no es una obligación, es un privilegio estar aquí. Entonces, se le extiende esa invitación. Recuerde que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Bien, familia, dice la palabra: en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque es un privilegio, porque el Señor está a nuestro lado. Un privilegio que quizás no todo mundo lo siente, lo percibe,
pero nosotros por fe andamos y por fe vivimos. La paz que sobrepasa todo entendimiento inunde su corazón y que descanse y que el Señor les siga fortaleciendo. Amén. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.